Estamos a punto de conectarnos con un faro de la libre información italiana. En los últimos años ha sido protagonista de emisiones que se han convertido en culto. No esperamos más. Bienvenidos amigos y amigas, es con gran placer y honor que presento a nuestro huésped, historiador, escritor, editor de la Aurora Boreali Edizioni, el historiador Nicola Bizzi. Hola, buenos días. Voy a introducir Franca, que hoy será nuestra traductora desde el italiano al español. Buongiorno Nicola, un saludo a todos. Ok, estudioso de las antiguas religiones del Mediterráneo, de los antiguos tradiciones mistéricas del Mediterráneo, se empeña en sacar a la luz páginas importantes de la verdadera historia escondida tras las versiones oficiales. Entonces, Nicola, para introducir el tema de hoy a nuestros televidentes, es importante un cuento que leí en un libro escrito por ti. Te graduaste en historia, ¿verdad? Pero empezaste con el sueño de los estudios de arqueología, pero te topaste en la academia oficial. ¿Puedes contarnos esta página que creo que puede introducir el tema de hoy y dar modo de entender a quien nos escucha la situación de la academia en el mundo? Sí, mira, mi gran amor siempre fue y será la arqueología. Desde pequeño yo visitaba con mi abuelo los yacimientos y excavaciones arqueológicas. Siempre he viajado mucho y siempre me ha atraído sacar a la luz nuestro pasado. Y evidentemente, amando la arqueología, quería graduarme en arqueología y ser un arqueólogo. Un arqueólogo que trabajara activamente sobre el terreno, que contribuyera a sacar a la luz páginas olvidadas de la historia. Y claramente me enfrenté inmediatamente con ese cierto círculo académico y aprendí a mi costa lo que es el paradigma. Y aprendí a mi costa que muchas preguntas, muchas veces era mejor no hacerlas, porque claramente yo hacía muchas preguntas. Muchas veces no veía la lógica de un contenido que tenía una lección. No tenía sentido para mí un sistema de explicaciones que se me daba. Claro, exigía respuesta, pero me di cuenta de que no me decían que estaba equivocado. Que algunos profesores no me decían que mi pregunta era irrelevante o estaba fuera de lugar. Me decían que era mejor no hacerla. Que sería mejor no investigar ciertos temas, no hacer ciertas preguntas, especialmente si quería tener una carrera prometedora en arqueología. Y luego investigué sobre esta situación y me di cuenta que hubieron muchos arqueólogos por haberse atrevido a hacer excavaciones donde ya le habían aconsejado de no hacerlas, donde habían hecho excavaciones en sitios donde dijeron de no hacerlas, han perdido sus carreras universitarias y su carrera. Por desgracia, esto ocurre en todos los campos, pero en la arqueología en particular hay una especie de sistema. Podemos llamarlo filtro o llamémoslo matrix, que se encarga de todo lo que encaja en un determinado sistema cultural, político y económico. Se encarga de que todo eso pase por ese filtro. En cambio, lo que va a cuestionar ciertos paradigmas, a cuestionar ciertos status quo, no pasa el filtro y se combate, se oculta, se condena al ostracismo. Y esto es verdaderamente terrible.
Y ahora parece que estamos otra vez enfrente a una situación como esta en la historia de las momias de Naxta. Por lo que parece, yo hace muchos años, cuando he empezado a estudiar la Facultad de Arquitectura, hace muchísimos años, ya tenía la pasión para la arqueología. Y cuando descubrí por la primera vez los libros de Graham Hancock, que también hablan de la historia de la arquitectura antigua, no solo la arqueología, cuando empecé a hablar con los profesores de la Facultad de Arquitectura de esto, ni querían hablar de ese tema. Se mofaban, se reían, decían que eran locuras y decían una frase que me acuerdo todavía, una frase que me dejó sin palabras. Ellos decían que esa era locura, tontería, porque donde ha pasado el hombre, donde ha sido el hombre, la evidencia eran tan grandes que esas podían ser solo tonterías. Y yo le decía, pero perdona, si el nivel del mar subió más de 100 metros, las ciudades en la costa ahora están escondidas en el mar, están escondidas bajo la línea de costa, nosotros nunca la buscamos, por eso no la encontramos, pero nada, no querían hablar de eso. Y hasta llegar a la actualidad, al día de hoy, donde tenemos esa noticia de las momias de Nazca, que hace varios meses, con la primera audiencia del Parlamento de México, todo el mundo hablaba de esto y mucho, pero ahora hay novedades importantes. Y con la segunda audiencia, hace un mes, incomprensiblemente, hubo un silencio incómodo sobre noticias que tendría que abrir toda la prensa mundial. Ahora dejamos espacio al pensamiento de Nicola. Quiero saber qué opinas tú de este acontecimiento. Pero primero hago una pequeña explicación por quien no sepa, no sea al tanto de estos acontecimientos increíbles, de lo que ha pasado. Se encontraron alrededor del 2015, por lo menos, si no fuera antes, unas momias, o sea, unos seres desecados y que fueron momificados entre Palpa y Nazca, en la Pampa, en Perú, donde hay unas cosas muy sorprendentes, la línea de Nazca y otros acontecimientos históricos que nunca se explicaron según la historiografía oficial, nunca se pudieron explicar. Entonces se encontraron estas momias que cuando se analizaron por parte de muchos por parte de muchos equipos internacionales con exámenes avanzados técnicos, se descubrió que estos seres vivieron y caminaron en el planeta y son dos especies completamente desconocidas por la ciencia oficial. Estos son las imágenes de la primera especie que se llaman reptile humanoide, son radiografías. Aquí tenemos otras imágenes. Esas son dichas la familia, esos tres especímenes. Y luego la otra especie, el espécimen de nombre María, que es la especie Jamin palpanensis, que es un híbrido, porque es mucho más similar al Homo sapiens, en el sentido que es alta casi 1,70 m, mientras que los reptiles son entre 50 y 60 centímetros. Tiene muchas diferencias con el sapiens. Quien quiere saber más, hay un playlist en mi canal de 9 videos, el primero de los cuales es un resumen por quien no sabe nada, quiere empezar y se llama Momias Reales. Ahí está todo resumido. Y luego, ¿qué pasó? De esas dos especies desconocidas por la ciencia, se habló mucho en la primera audiencia al Parlamento de México hace varios meses, pero luego, ahora en la última audiencia hace un mes, como decimos, hubo un silencio incómodo y tenemos que explicarnos por qué. Y no entendemos porque desde el principio una parte muy grande de la información, del mainstream, de la información oficial, la gran parte se puso contra, diciendo muchas mentiras. Y eso es muy rápido un resumen de lo que ha pasado y hablaremos más adelante en el final del video. ¿Tú qué opinas, Nicola, de lo que ha pasado? Bueno, primero que nada, me ha gustado mucho tu video y estoy ayudando a difundirlo. Y lo retengo uno de los mejores videos que se han hecho sobre este tema. Mejor porque aclara con una metodología precisa y responde a todas las preguntas principales que se puede hacer una persona que no sabe nada del tema. Yo me he siempre ocupado, básicamente más de 30 años, del tema de los extraterrestres. Es un tema extremadamente serio. Es un tema que claramente es problemático
Es un tema que ha sido objeto de un verdadero encubrimiento desde al menos la década del 1940. En realidad desde hace siglos. Porque es un tema que va al corazón mismo de la creación de ciertos paradigmas históricos y dogmas religiosos. Hay muchos intereses en ocultar la cuestión extraterrestre. Hay intereses que van desde la Iglesia Católica, de otras realidades religiosas, hasta intereses económicos que están ligados a la retroingeniería extraterrestre. Hay intereses aeroespaciales, hay intereses militares, porque el tema extraterrestre es objeto de secreto militar en el 99% de los países del mundo. Y por lo tanto, si es una cuestión objeto de secreto militar, de máximo secreto, en el top del secreto, hay una razón por qué el desentrañamiento de esta cuestión socavaría todos los esquemas de sociedad que el sistema ha construido a nuestro alrededor. Y tal vez esto realmente sea hora de que estos esquemas sean socavados y demolidos. Porque somos verdaderamente prisioneros de una Matrix que no es tanto figurativa como verdaderamente real, porque somos prisioneros de una jaula formada por paradigmas, dogmas y omisiones. Hoy en día la ciencia ya no tiene nada de científica, porque la ciencia claramente depende totalmente del beneficio económico. Entonces, ¿cómo podemos esperar que algo que depende del beneficio económico siga las reglas del método galileano y las reglas de la cientificidad? No. Si la ciencia se ajusta a las reglas de lo que dirigen las grandes finanzas internacionales, puede revelar ciertas cosas. No, pero si no va bien, tienen que ser escondidas. Si la revelación de ciertos asuntos entra en conflicto con las reglas de las grandes finanzas internacionales, es decir, de quienes llevan las riendas del poder, entonces ciertos asuntos continúan ocultándose. He seguido el tema de las momias de Nazca desde el principio. Sé de la existencia de otras momias y de muchos otros hallazgos orgánicos, incluso cráneos, esqueletos, que no son atribuibles al Homo sapiens, pero sí a otras especies de probable origen extraterrestre, que se han encontrado en muchas regiones del mundo. El problema siempre está ahí, no hay voluntad de admitirlo. Y no debería sorprendernos si los periodistas y los grandes medios de comunicación atacan violentamente el tema porque siguen órdenes, no tienen autonomía de decisión. Los periodistas, especialmente de los grandes periódicos, de los grandes diarios, de las grandes cadenas de televisión, no tienen poder de decisión personal. Simplemente deben seguir las órdenes de la redacción, las órdenes del director, que a su vez sigue las órdenes de sus financiadores. Te llegan al ridículo para no traicionar el pacto secreto de silencio que les imponen las redacciones o el pacto de la desinformación. Y luego los fact-checkers son claramente la cereza del pastel, porque son los guardianes de la Matrix e incluso ahí son negadores de la evidencia. He seguido la publicación en los últimos años de los muchos exámenes científicos que se han realizado a estas momias y exámenes que nos llevan a atestiguar su total autenticidad. Entonces, el problema, Roberto, no es que si son auténticas o no. Son auténticas porque ahora se ha demostrado. Y una vez que se ha demostrado la autenticidad de estas momias, tenemos que hacernos otras preguntas. Los medios de comunicación deberían hacer otras preguntas.
No que las momias son auténticas o no, sino qué hacían estas criaturas en la llanura del desierto de Nazca, alrededor del 1100 después de Cristo. Esto es la verdadera pregunta que un periodista libre e independiente debería hacerse, pero no. Sí, entonces yo hablando de este acontecimiento puse el signo de interrogación, o sea, puse momias alienígenas con punto de interrogación porque no tengo una respuesta, no soy un ufólogo, soy arquitecto con una pasión por la arqueología, siendo además histórico de la arquitectura y pasión del histórico de arte. Para mí, en mi idea, ese es más un acontecimiento arqueológico, pero claro que la arqueología, la serie arqueología, abarca todos los temas del saber. Entre ellos hay también la ufología. Y estos seres se llaman tridáctilos porque tienen 3 dedos, tanto en la mano como en los pies. A alguien puede acordar especies alienígenas. Pero aquí puede ser que hay 2 versiones, porque aquí hay varias leyendas locales que se acercan mucho a las leyendas europeas que viven en el mundo, en el inframundo, dentro de la Tierra. Y las versiones son 2 sobre el terreno, hay 2 versiones. Yo no he entrado en eso, pero eso no cambia el punto de vista de lo que tú has dicho. Eso puede apasionar a un ufólogo si esos seres pueden ser llegados desde las estrellas, o si sean seres muy terrenos que han vivido, o quién sabe, siguen viviendo en la Tierra desde la antigüedad. El problema que tú planteaste es el mismo, no cambia, sigue siendo el mismo. Lo que me sorprendió mucho en ese periodo es ver que en la arqueología, decimos la arqueología con la visión más abierta, más libre, también quien se siente fascinado por los hechos planteados hace 30 años por Graham Hancock, que eran cosas que en realidad ya existían y que me tocan de cerca como arquitecto histórico de arquitectura, que las arquitecturas megalíticas, muchas de estas arquitecturas megalíticas son evidencias de tecnologías perdidas o escondidas o de civilizaciones precedentes. Bien, en parte, incluso entre lo que han entendido todo esto, entre lo que apoyan todo esto, hay quienes tienen una aversión a la evidencia de los exámenes que hoy en día dicen que esas momias son reales. Eso me dejó perplejo en mi ingenuidad, soy ingenuo en eso probablemente. Yo me esperaba que toda esta gente tendría que ser mucho más abierta a entender, a comprender, tener cabeza más abierta, pero me parece que quien no quiere abrir su cabeza a aceptar los acontecimientos de la momia de Nazca está jugando en el mismo campo de lo que niegan, en que han negado la existencia de los gigantes, pero sabemos que cualquier persona conoce un arqueólogo de primera mano, de segunda mano, en Italia, en Sardegna, en todo el mundo. Se ocultaron las evidencias de los gigantes, ocultándola, cancelándola. Y ese tema también de los cráneos alargados, que pero en realidad son largos porque nacieron con capacidades craneales mucho más grandes, y eso se esconde detrás del hecho que fueron alargados con rituales. Claro que existen las 2 cosas. Cuando los rituales ancestrales y hoy en día en alguna parte del mundo cambian forma con rituales, el cráneo cambia forma, no puede tener una capacidad craneal más grande, no se inventa más masa craneal. Y eso lo vemos en muchos museos. Entonces, gigantes, cráneos alargados, seres tridáctilos. Aquí estamos hablando del mismo problema. Pero mira, el problema de fondo es que han habido ciclos de civilización antes de la nuestra. La historia de la civilización en la Tierra se remonta increíblemente lejos. A menudo cito en mis conferencias y en mis libros la investigación de un gran erudito americano, que es Michael Cremo. Michael Cremo ha demostrado con pruebas en la mano, a través de una investigación de más de 40 años, ha demostrado que ha habido ciclos de civilizaciones anteriores que han existido en todos los continentes, incluso en minas de carbón, en minas de oro. Por lo tanto, en estratos geológicos que se remontan increíblemente lejos en el tiempo, se han encontrado
artefactos, incluso objetos con mucha definición, como cadenas de oro y morteros de bronce, y con otras aleaciones metálicas, engranajes, piezas mecánicas. Los estratos carboníferos, por ejemplo, sabemos que datan de hace 300 millones de años. Las minas de oro tienen otras fechas geológicas y especialmente en las minas de California se han encontrado una serie de artefactos antiguos increíbles. Pero el problema es el siguiente. Hay una voluntad política, económica, social y religiosa de omitir, de borrar páginas enteras de la historia de este planeta y de las civilizaciones que han vivido en este planeta antes que nosotros. Quieren que la civilización empiece con el nacimiento del Homo sapiens y solo en los últimos 10.000 años, como si los miles de millones de historia de este planeta no contaran nada, como si los miles y millones de historias de la civilización tuvieran que desarrollarse solo en una. Imaginémonos un reloj que en 24 horas contiene la historia del mundo. Nos quieren hacer creer que la civilización se ha desarrollado solo en la fracción de segundo de este reloj en comparación con todo el cuadro completo de 24 horas. Pero no queda ahí. ¿El problema cuál es? Que también muchos autores que han tenido grandes méritos como Graham Hancock, yo también me formé con los libros de Peter Colosimo, con los libros de Hancock. También me encontré con él y tuvimos varias discusiones porque le señalé una cosa a Hancock que no me faltaba de sus libros. Tienes mucho mérito, le dije. Sacaste a la luz las pruebas, sobre todo en su libro El retorno de los dioses. Dejó claro, con pruebas en la mano, el tema de las catástrofes cíclicas que afectan este planeta cada 12.000, 13.000 años, que luego corresponde con la mitad del ciclo precesional, como desastres, caída de cometas, impactos cometarios, deslizamientos de la corteza terrestre y por lo tanto alteraciones de la orografía terrestre con hundimiento de continentes enteros, con emersión de otros o desplazamiento de los polos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el propio Hancock tiende a no querer hablar de la Atlántida y sobre todo tiende a no querer situarla en su hogar natural, como nos indica Platón, por toda una serie de tradiciones. El Atlántico Norte, incluso Hancock, tiende a desviar la cuestión y suponer que la Atlántida estaba en el Mediterráneo o en América, cuando Platón hablaba de una Atlántida en el Atlántico Norte. Y luego en la existencia de un continente opuesto, que era América, continente que Platón conocía bien. Y aquí entonces nos acercamos al tema de nuestra discusión de hoy, porque me gustaría llevar la discusión precisamente al conocimiento antiguo de las Américas, que es otro de los tabúes arqueológicos. Claro, muy interesante todo eso, y te dejo hablar, Nicola. Lo que tú dijiste, también yendo a ver lo que dicen los mayas, porque el europeo medio cree que los mayas se han extinguido, aunque han intentado extinguirlos, todavía están ahí. Hay muchos herederos de los mayas que están vivos y dicen que ellos también vinieron de la Atlántida, y eso es muy claro por una serie de nombres de lugares, de topónimos. Pero te dejo hablar porque yo creo que no es una casualidad que esa historia de la momia de Nazca, en la cual vamos a hablar, está pasando en América, un continente, dos continentes por los cuales su historia fue escondida. Evidentemente hay alguna razón por la cual fue escondida. Y te dejo hablar, porque es muy interesante lo que tienes que decirnos. Así que si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Enciende la campanita, porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Mira, es un tema realmente complejo, así que intentaré utilizar términos sencillos y comprensibles. Así pues, la mayoría de las civilizaciones antiguas que surgieron en América y en la cuenca mediterránea, en Oriente Próximo, heredaron, sin duda, conocimientos de un ciclo anterior de civilizaciones.
La evidencia científica nos dice que nuestro planeta fue, en la última fase histórica, digamos, golpeado por dos impactos cometarios. Uno que afectó a América del Norte hacia el 10.800 a.C., otro que afectó al Atlántico Norte hacia el 9.600 a.C. Hablo de impacto de cometas. Estos impactos cometarios devastaron por completo nuestro mundo, cambiándolo para siempre. En concreto, el primero golpeó la capa de hielo Laurentide, una capa de hielo que se extendía por América del Norte hasta cubrir parte de los Estados Unidos, los de hoy. Aproximadamente la mitad del territorio de los actuales Estados Unidos cayó bajo una gruesa capa de hielo, porque la ubicación del polo era diferente. El polo norte en aquella época correspondía a la actual bahía de Hudson, en Canadá, y el impacto de este cometa sobre esta capa de hielo provocó un desastre sin precedentes e hizo que se derritiera un deshielo repentino con una enorme avalancha de lodo, escombros y rocas que barrió por completo el continente americano, desde Canadá hasta México. Fue un acontecimiento terrible, cuyo recuerdo ha permanecido en la cultura, las tradiciones y las leyendas de muchos pueblos nativos. Un segundo impacto, que probablemente causó el hundimiento del archipiélago de las islas de la Atlántida, se produjo más tarde, en el año 9600 a.C., y provocó un aumento del nivel de los mares y océanos de todo el mundo, de unos 130 a 150 metros, llevando todas las costas antiguas a un estado sumergido y a las grandes civilizaciones, donde suelen originarse las grandes civilizaciones, en la costa, en el litoral o cerca de las puntas de los grandes ríos. Casi nunca una civilización nace y se desarrolla en las montañas. Y así, claramente, la mayoría de las evidencias de una civilización antigua terminaron bajo el agua. Les daré un ejemplo. Hay un sitio que se llama Bathymetry, un sitio web que mapea la batimetría del fondo marino con una cierta precisión. Es un sitio donde se puede explorar la conformación del fondo marino, muy similar al Google Earth, solo que se refiere al fondo marino. En este sitio podemos ver claramente que hay tantas ciudades bajo los mares y océanos, tantas huellas de la interacción humana en el medio ambiente. Incluso entre Malta y Sicilia hay una antigua costa. Cerca del estuario de un antiguo río hay una enorme ciudad con templos y edificios. Una ciudad muy similar a un asentamiento que se encontró frente a la costa de Cuba hace más de 20 años, frente a la costa de Miami, Florida. Un enorme asentamiento urbano antiguo y nadie se hace la pregunta, ni ir a verlo. Pero esto es solo algunos ejemplos. Y el problema en América es aún peor, porque quieren ocultar las huellas y evidencias de una civilización muy antigua en el continente americano. Ahora, es una cuestión de lógica, porque Asia, África, Europa deberían haber tenido civilizaciones muy antiguas, civilizaciones que se remontan a decenas de miles de años. Y esto es reconocido. Artefactos de la Edad de Piedra, de la prehistoria, son reconocidos en todos estos continentes. Pero el caso de América es diferente. Se nos hace creer que América era un continente deshabitado. Un continente vacío, habitado solo por animales
o poblado por bosques o insectos, y que las primeras huellas humanas en América aparecen al cruzar el estrecho de Bering, cuando se podía cruzar viniendo de Asia. Pero esto es absurdo. No solo esta teoría ha quedado refutada por los hallazgos arqueológicos. En México se han encontrado vestigios de presencia humana de hace 150.000 a 200.000 años. Presencia humana claramente de tipo paleolítico prehistórico. Pero eran seres humanos capaces de fabricar hogares, capaces de fabricar armas y armas de piedra e incluso estructuras habitables. Pero esto viene escondido. Se han creado ellos mismos, y estos solones en círculos académicos, el dogma de la cultura Clovis, que es otro bonito invento. En Clovis, esta localidad de Nuevo México, a partir de toda una serie de artefactos y restos de cerámicas encontrados en tal yacimiento de Clovis, crearon el mito que luego se convirtió en dogma de una supuesta civilización Clovis, que en realidad nunca existió, una civilización que empezó en Norteamérica y luego se extendió por todo el continente sudamericano. Pero la civilización Clovis es una falsificación científica y un gran engaño. Sin embargo, todavía en los libros de historia se enseña la existencia de esta civilización Clovis. Se impone. Pero esto es para dar uno de los muchos ejemplos posibles. Pero entonces, América no solo ha tenido civilizaciones muy antiguas, civilizaciones que datan de más de 100.000 años y cuyos hallazgos ya ponen en duda esta locura del estrecho de Bering. El estrecho de Bering fue cruzado ciertamente, porque la gente viajó. Pero mientras que se habla de civilizaciones y llegada de poblaciones desde Asia, esto está bien. Cuando se habla de poblaciones que llegan del Atlántico, no. Esto no se puede discutir. Nuestros arqueólogos aceptan que desde el Pacífico, que es un océano enorme, un océano increíblemente extenso, pudo ser atravesado por simples canoas. Aceptan la colonización, la difusión, más que la colonización, de civilizaciones en todas las islas del Pacífico, hasta la Australia, hasta Asia, pero no aceptan, al menos separan a la travesía del Atlántico. Como si hablar de atravesar el Atlántico, que es absolutamente más fácil que el Pacífico, como si hablar de atravesar el Atlántico estuviera prohibido. Y hablando de América, encontramos trazas, evidencias en todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, de asentamientos o de objetos que son reconducibles a civilizaciones antiguas, ya sean asiáticas que europeas. Entonces, las poblaciones antiguas de América del Norte y del Sur, ya más de 10.000 años atrás, interactuaban ya sea con el este que con el oeste. Y en los últimos milenios, sexto, séptimo, quinto, cuarto, tercero, antes de Cristo, fue confirmada esta interacción, porque en la Edad de Bronce nos encontramos con los rastros, nos encontramos con la evidencia. En el continente americano han encontrado no solamente restos de civilizaciones locales muy desarrolladas, sino que han encontrado inscripciones que son reconducibles a las civilizaciones celtas de las Islas Británicas, de Francia. Han encontrado objetos e inscripciones que son incluso identificables
a las poblaciones del cercano Oriente, a la civilización sumeria, a la civilización caldea babilónica. Este, por ejemplo, es conocido como el jarrón de Fuente Magna, un jarrón ceremonial muy grande que fue encontrado en Bolivia y que hasta hoy es conservado en un pequeño museo. En mi libro, Los minoicos en América, recuerdos de una civilización perdida, he dedicado a este jarrón algunas páginas, reconstruyendo la historia. Este jarrón fue ignorado por los arqueólogos porque no fue encontrado en un contexto de excavaciones arqueológicas. Fue encontrado en un terreno privado. Este jarrón apareció durante unos trabajos en el campo y este vaso venía utilizado por los campesinos para contener material del grano. Fue un arqueólogo, un apasionado de arqueología, en este caso a descubrirlo, a encontrarlo y quererlo valorizar. Este jarrón presenta inscripciones cuneiformes, que es identificado como de la civilización acadia, pero solo es uno de los tantos ejemplos que son bajo la mirada de todos. Incluso encontraron en Norteamérica tablillas con escrituras cuneiformes que van a alinearse con la presencia del jarrón de Fuente Magna. En los Estados Unidos han encontrado en los últimos 200 años unas 10-12 tablillas con escritura cuneiformes. La mayor parte de esas tablillas la hicieron desaparecer. Se perdieron los rastros, aunque en la época de su descubrimiento algunas de estas tablillas fueron publicadas en los periódicos. Una está expuesta en un museo de Georgia. Una de estas tablillas, incluso, fue donada por un jefe indio, el jefe de la tribu Nez Percé, que del francés sería nariz agujereada, que vino derrotado en una de las tantas batallas contra el ejército americano, contra el ejército de los Estados Unidos. Cuando se vio derrotado en batalla, este jefe de tribu quiso hacerle tributo a aquel coronel americano. Aquí tenemos una foto de este jefe de tribu. Esta es una foto suya. Aquí estamos hablando obviamente de la segunda mitad del siglo XIX. Este jefe indio quiso hacerle tributo a este coronel del ejército de los Estados Unidos que lo derrotó, donándole un collar que se quitó y regaló a él. Este collar tenía incrustado un objeto increíble, una tablilla con escrituras cuneiformes, que su tribu se tramandaba de generación en generación. Esta tablilla fue traducida. Como la mayor parte de las tablillas cuneiformes presentes en los archivos de las ciudades que fueron encontradas en el cercano Oriente, es una factura comercial, porque la mayor parte de estas tablillas presentan la contabilidad, representan recibos de compras, recibos contables, más que documentos históricos. Esta es una tablilla que es una factura comercial, que describe la compra de algunas cabras que debían ser objeto de un sacrificio ritual para propiciar la suerte a la luz de un viaje que la persona que compró las cabras debía hacer por mar. Evidentemente este sacrificio funcionó porque el viaje fue bien, porque esta persona logró atravesar el océano y logró llevar esta factura al actual territorio de los Estados Unidos. Recordamos que estas imágenes son sacadas de tu libro I Minoici in América, su título en italiano, o sea, traducido sería Los Minoicos en América. Si necesita más imágenes, dímelo que la muestro. Mira, el título de este libro claramente hace referencia a la civilización de los minoicos, pero este libro es un poco una gran panorámica
aunque sí bastante abundante porque tiene más de 600 páginas. Pero quise hacer, después de tantos años de investigación, una gran panorámica de la historia escondida de las Américas y del conocimiento antiguo del continente americano. Un conocimiento que está presente en la antigua literatura grecorromana y basándose en estudios de grandes investigadores que tienen las manos libres, como por ejemplo Elio Cadelo, que estudió por largo tiempo la presencia romana en América, y muchos otros. He documentado con datos a la mano, con documentación fotográfica, aquel que fue el antiguo conocimiento del continente americano. Y he demostrado una cosa que la arqueología continúa a esconder, que la edad del bronce en Europa, que la edad del bronce en la cuenca del Mediterráneo, pudo surgir sobre todo gracias a América. Ustedes se preguntarán por qué. Por lo general, se enseña a los estudiantes en los libros de texto universitarios que la edad del bronce la debemos a la isla de Chipre. La isla de Chipre, que por otra parte toma su propio nombre del cobre. La isla de Chipre, por cuyas mineras de cobre les permitió una interacción con el estaño de las islas británicas al descubrimiento del bronce. Porque el bronce es una aleación hecho con el cobre y una pequeña cantidad de estaño, que convierte el bronce en un material más duro, más resistente, que se presta a muchos usos, desde las armas a herramientas de trabajo. Y bien, fue ya demostrado a través de numerosos análisis de lingotes de bronce de época minoica, y por lo tanto remontable a la sociedad minoica cretense, que fue una de las civilizaciones madre del Mediterráneo, una de las primeras civilizaciones del mundo. Fue demostrado que ese bronce, en particular esa aleación, no tenía nada que ver con el chipriote. Se trata de un cobre muy puro que se encuentra solamente en una parte particular del mundo, que es el área de los Grandes Lagos del Norteamérica. En el norte del estado de Michigan, prácticamente entre el Michigan y Canadá. Esto llevó a muchos investigadores a hacerse una serie de preguntas. ¿Cómo es posible? Se preguntaron, ¿no?, que el cobre de Norteamérica pudiera haber llegado a Europa en una época que se retenía que no eran posibles el contacto entre los continentes. En cambio, estos contactos existían, y de qué manera. Existe en el norte del Lake Superior una isla que se llama aún con un nombre francés, porque fue una zona de colonización francesa, Île Royale. Esta isla es un yacimiento enorme de cobre a cielo abierto. Esta isla se encuentra en uno de los más grandes yacimientos de cobre del mundo, y se trata de un cobre extremadamente puro. Pero lo que dejó sorprendido a los primeros colonos, porque esta zona fue colonizada por los franceses entre el XI y XVI siglo. Los colonizadores franceses descubrieron en esta isla decenas de minas. La isla está completamente excavada por kilómetros de galerías mineras. Y alguien, antes de su llegada, excavaba y extraía el cobre. Incluso en la costa norte de esta isla fue encontrado un muelle antiguo, un embarcadero portuario, muy parecido a los muelles de la civilización minoica cretense. Un muelle largo más de 500 metros y que estaba acondicionado
para el embarque de buques de carga. A esa época, estamos hablando al menos de 2000 años antes de Cristo. Por una diferente conformación geológica geográfica, el Lake Superior estaba conectado por un canal navegable, un canal natural, porque el terreno luego se levantó con el río San Lorenzo. Y era extremadamente probable que las naves procedentes del Mediterráneo llegaran al estero de San Lorenzo y de ahí pudieran proseguir a través de una vía navegable hacia el lago superior, dirigiéndose hacia este yacimiento minero. Yacimiento minero, que evidentemente ya conocían. Además, los análisis del carbono 14 en vigas, los restos de vigas de madera de materiales orgánicos presentes en el interior de estas galerías mineras, ha arrojado una edad mucho más allá del 2000 años antes de Cristo. Entonces, si tuvimos una edad de bronce en el Mediterráneo, muy posiblemente lo debemos a este cobre. Y aquí había entonces una civilización, concretamente la minoica cretense, que era en grado de atravesar el océano. Pero que alguien le debe haber dicho que más allá del océano estaba este yacimiento de cobre. Alguien tuvo que haberle enseñado, explicado que este cobre podía usarse para una aleación, para crear ese cobre extremadamente fuerte. Lo sabían. Esta es una pintura de un antiguo jarrón griego que demuestra a los mineros trabajando. La actividad minera estuvo muy difundida en la antigüedad y la edad de bronce fue una coronación de esta actividad, unida a un gran conocimiento de la metalúrgica. Pero el ejemplo de este conocimiento minoico de América, que confirma en tantos textos, hay un texto de Plutarco que nos habla claramente Plutarco hace hablar a un cartaginés. Este cartaginés nos cuenta claramente cómo las naves de Cartago atraviesan regularmente el océano para llegar a América. Pero, ¿por qué todo esto está escondido? Yo me he hecho muchas veces esa pregunta. Hay verdaderamente una voluntad de cancelar la antigua historia de las Américas y cancelar la interacción entre Europa y América, entre el Mediterráneo y América. Esto puede depender por muchos motivos históricos, seguramente por motivos también religiosos, motivos económicos, tal vez también por motivos de nacionalismo. América, lo sabemos, fue objeto de una conquista por parte de España y en una menor medida, pero consistente, por parte también de Portugal. Portugal que luego ha colonizado y creado el actual Estado de Brasil. Y de parte de una España, de este imperio español que ha colonizado buena parte del territorio americano, desde el actual de Texas y California hasta llegar a la Patagonia del Chile. O sea, un entero continente que hasta hoy día habla español. Pero quizás para defender esta identidad española es que se quiere omitir una historia precedente. Es un poco absurdo porque ninguno puede poner en discusión la identidad hispanoamericana. Ninguno puede dudar la colonización y la conquista española de estos territorios. Esta es una página de historia y lo sabemos muy bien, pero esto no implica que no se deba indagar sobre lo que pasó antes. En cambio, se llega a los extremos vergonzosos. Por ejemplo, en la bahía de Río de Janeiro, en Brasil, se encontró la presencia de numerosos restos de naufragios de naves romanas. Ya en los años 60, 70, muchos buceadores llevaban a la orilla ánforas que tomaban del fondo del mar a pocos metros de profundidad frente a la costa, en las costas de las playas de Copacabana. Intervinieron
Las autoridades identificaron la presencia de todos esos restos romanos. Y ahí sucedió una cosa increíble, que le daría escalofríos a cualquier arqueólogo con un mínimo de conciencia. Todas estas reliquias fueron destruidas por la intervención del ejército, e inclusive hicieron llegar embarcaciones que descargaron encima de estos restos millones de toneladas de rocas y detritos justo para esconderlos, como debajo de un sarcófago. Porque no se tiene que hablar de la presencia romana en Sudamérica. Una presencia que existió. Elio Cadelo, en sus libros, sobre todo en su libro Cuando i Romani andavano in América, cuando los romanos fueron en América, es un libro que tuvo también traducciones internacionales. Muestra la presencia romana en las Américas, una presencia que los romanos rendieron posible adquiriendo los antiguos conocimientos grecos, los antiguos conocimientos cartagineses, porque Roma conquistó Cartago. Es verdad que destruyó Cartago, pero seguramente no destruyó las bibliotecas de Cartago. Roma tomó como propios los antiguos conocimientos cartagineses. Los cartagineses atravesaban regularmente el estrecho de Gibraltar y se empujaban hacia el océano. Eran celosos de sus rutas navales. Estaban dispuestos también, como pasó en más de una ocasión, a sacrificar sus naves y a destruirlas sobre las rocas si se daban cuenta que eran seguidos. Un comandante cartaginese fue repagado por el gobierno de Cartago por haber perdido su nave, porque prefirió destruirla sobre las rocas antes que hacerse seguir la nave hacia la ruta que había emprendido. Reasumiendo y sintetizando, las antiguas civilizaciones, las civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo, tanto la civilización fenicia y luego aquella cartaginense, la civilización greca, que fue luego herede de la civilización minoica cretense, las civilizaciones de las Islas Británicas, la gran civilización megalítica de Gales, de Irlanda, de Inglaterra, del norte de Francia, eran perfectamente en grado de atravesar el océano. Yo demuestro todo esto en mi ensayo. Demuestro cómo estas travesías oceánicas eran habituales. Pero, hay un pero. Estas antiguas civilizaciones creaban, a lo mejor, puestos de avanzada. Creaban escalas comerciales, extraían minerales, llevaban en Europa recursos, pero no han nunca conquistado. Mano militar, como luego fue hecho durante el siglo XV y el siglo XVI en estos territorios. Básicamente respetaban las poblaciones indígenas de estos territorios. Interactuaban a la par con las civilizaciones que encontraban en estos territorios, pero no las conquistaron nunca, ni sometido, y en este particular probablemente debe ser escondido porque permite hacer una comparación con lo que fue la conquista, que tuvo, por supuesto, sus aspectos positivos, pero tuvo también sus aspectos terribles y sus aspectos negativos. Si pensamos que a la luz de la conquista que se emprendió sobre América desde el viaje de Colón en adelante, el continente americano ha perdido en el giro de un siglo más del 80% de sus habitantes. Y esto fue un exterminio, no lo podemos negar, fue un genocidio.
Sì, io estuve recientemente en Guatemala. Las cifras son difíciles de hacer, pero algunos especulan que solo en el mundo maya se han estado hasta 60 millones. Estamos hablando de pequeñas partes, solo Guatemala, una pequeña parte de México actual, Belice y El Salvador. O sea, una pequeña parte del Centroamérica. Por supuesto, yo mismo dice que las estimaciones son difíciles de hacer, pero en resumen son cifras importantes y hoy en día quedan pocos en comparación, pero llevan con orgullo esa tradición. Y ahora yo estuve pensando lo que tú estabas diciendo, civilidades megalíticas del mundo celta. En el mundo celta, que a diferencia de cuanto nos contaron, a mí me contaron en la escuela, el mundo celta tenía barcos que podían cruzar con facilidad el océano. Y como aquí en la América Central, hoy en día he encontrado yo mismo tradiciones, cuentos, leyendas que son muy similares a las de nuestra tierra europea, italiana, nuestra tradición italiana del mundo celta, que son muy similares a las tradiciones de nuestras tierras, que llegan desde el 800, pero son tradiciones que hoy en día son muy vivas en el mundo celta, pero antes eran vivas en toda Italia, en toda Europa, y hoy en día en Centroamérica, en América del Sur, cuentan historias muy similares, de seres muy similares a los que se cuentan hoy en día en el norte de Europa. Así que si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Poi tutti questi contatti che dicevi, per me che sono architetto... Luego, todos esos contactos del cual tú hablabas, para mí que soy arquitecto, son muy interesantes porque desde cuando tú contabas, se entiende que la misma construcción de la catedral desde el periodo gótico, de la época gótica, de la alta Edad Media, antes del Renacimiento, esta gran explosión arquitectónica se vio probablemente al contacto con las Américas, ¿no? Sí, mira, hay un libro fundamental que fue escrito por Jacques de Mayer, que era un historiador que lamentablemente murió en los años 90, pero nos ha dejado libros muy importantes. Jacques de Mayer, con indígenas en el campo, en todo el continente americano, incluso con investigaciones no solo de carácter arqueológico, sino también sociológico, lingüístico, demostró una antigua visita frecuente de la América medieval, desde los vikingos daneses, no los noruegos. Los noruegos llegaron en América durante el periodo del Optimum Climaticum, un periodo de la Edad Media tardía, pero se asentaron predominantemente hacia la ruta norte y en Labrador, en Tierra Nova, en el norte de la costa del actual Estados Unidos. Mientras, los vikingos daneses han emprendido una colonización más extensa y habrían luego interactuado con la llegada de poblaciones celtas, poblaciones procedentes de la Gran Bretaña, procedentes básicamente del norte de la Francia y de las Islas Británicas. Y esto estaría confirmado por tantas inscripciones celtas que fueron encontradas tanto en Canadá como en el norte de los Estados Unidos. Pero de Mayer, en su libro, llega a documentar una cosa verdaderamente interesante: la llegada de los templarios en América. Los templarios tenían una flota muy organizada. Esto lo sabemos. Era un orden que no respondía a nadie. Oficialmente respondía al Papa de Roma, pero en realidad operaba a nombre de otra cosa. Los templarios tenían los principales puertos en el Atlántico. El principal puerto templario era aquel de La Rochelle, en la costa francesa del Atlántico. Y esto es curioso, porque no era un puerto que se prestaba muy bien para llevar a los peregrinos a la Tierra Santa. En tal caso, hubiese sido el puerto de Marsella.
Los templarios muy probablemente obtuvieron los antiguos conocimientos oceánicos y también el conocimiento de las corrientes oceánicas que pudieran favorecer una travesía por el Atlántico de las poblaciones del norte de la Francia. Poblaciones que tenían una larga tradición marinera. Ya Julio César, en el De Bello Gálico, las guerras de las Galias, describe en modo entusiasta sobre las naves del enemigo, las naves de los pueblos que él combatía. Él estaba asombrado de esas naves gigantes, que serían capaces de atravesar cualquier océano. Los templarios entonces probablemente adquirieron estos conocimientos de las poblaciones del norte de la Francia, que aún en el siglo XI o XII, pueblos de pescadores iban aún a pescar al ancho de Terranova. Por lo tanto, iban por costumbre en América, porque allá habían cardúmenes de peces muy ricos. Y de ahí nace una serie de viajes que los templarios emprendieron en América. Y según de Maget, estos templarios habrían hecho lazos en cualquier tiempo con los aún presentes vikingos daneses y habrían proporcionado a estos vikingos tecnología, en particular tecnología de construcción urbana, conocimiento de construcción a cambio de materias primas, en particular oro y plata, que ellos luego llevaban a Europa. Oro y plata que fueron a la base de la extraordinaria riqueza del orden del templo. Pensamos que, por ejemplo, a un hecho que en el siglo XII en Europa no existían más minas de plata activas. Las monedas de plata, que eran muy difundidas en época romana, habían casi desaparecido y eran realizadas solamente pequeñísimas monedas de plata y se encontraban en escasa cantidad porque no existían más minas donde extraerlo. Y de repente en Europa en el siglo XII se llenó de plata y nadie lo explica. Ningún historiador, ningún arqueólogo explica de dónde venía, porque no habían minas activas. Si existían minas ya agotadas en Alemania, en Portugal, pero no bastaban para justificar esta gran cantidad de plata que sumergió Europa. Plata que permitió la construcción de grandes catedrales en el norte de Francia, en una época que los impuestos de la iglesia estaban vacíos. Es un discurso muy interesante, eso que nos podía llevar muy lejos de aquí y hablar en futuro de esto. Quería hablar, hacerte una pregunta, encima de los prejuicios sobre las Américas, que muy recientemente llevaron a Hollywood a intentar hacernos creer que los nativos americanos eran cualquier cosa menos que lo realmente eran, o sea, a través de muchas películas que contaban historias falsas, intentaron hacerlo pasar por los malos cuando sabemos que la relación de ellos con Terra Gaia, con nuestro planeta, era muy similar a la que podían tener nuestros pueblos nativos europeos. Este recuerdo, esta herencia de los nativos europeos que intentaron inútilmente de cancelar porque no murió. Y lo mismo Hollywood intentó hacerlo con los mayas, por ejemplo, porque hay muchos europeos que se creen cosas sobre el pueblo maya, la cultura maya, que son muy exageradas, ¿no? Pero es suficiente hablar con ellos porque afortunadamente no fueron completamente exterminados. Es suficiente entrar en contacto con los pueblos nativos de Centro, de Suramérica, del Norteamérica, y parece que sean varios millones todavía en las Américas, para tener contacto con la testimonianza. Así que sabemos que en realidad su cultura ha sobrevivido y su contacto con el planeta es de una pureza en gran parte olvidada en Europa, no por todos afortunadamente, pero a mí me
sorprendió ver, y quiero saber tú qué opinas de eso, ver que no solo el hombre medio, el hombre de la calle, sino también algunos que se consideran hombres cultos de cultura, hablan de una supuesta dicotomía entre Oriente y Occidente, lo que a mí me da impresión que sea una vez más un síntoma de eurocentrismo, del egoísmo clásico del hombre europeo. Yo no veo que exista esta dicotomía a la cual se refieren muchos europeos entre Oriente y Occidente. Oriente y Occidente son dos expresiones geográficas. Yo en ese momento soy en Centroamérica y soy a Occidente respecto a ti, que eres en Italia, en Europa, y tú eres a Oriente respecto a mí. Eso para decir que realmente, de hecho, per la manera en la cual yo entré en contacto hasta el momento, hoy en día, aparte de todos esos contactos que siempre se tuvieron con Europa y con otras partes del mundo en el mundo antiguo, la cultura americana es otra cosa, es diferente. A mi manera de ver las cosas es otro, no es Oriente, no es Occidente. Ver que hay hombres supuestamente de cultura, hasta desde quien se autodefine esoterista, que digan, ma no, ellos los americanos son simplemente hijos de la cultura occidental. Pero no es así. Aquí hay una tradición muy viva. Lo cuentan ellos mismos, porque escondieron textos, escondieron libros, no todos fueron quemados por los europeos, y cuentan que ellos hacen referimiento. Ellos tienen tradiciones que vienen tanto de la Atlántida como, por otro lado, de Mu y Lemuria, y se refieren como nativos del norte, centro, Sudamérica, a realidades muchísimo más antiguas de eso. Así que la pregunta es, hay quien habla de una única tradición, y yo creo que la tradición eleusina tiene otra visión de eso, ¿verdad? Existen tantas tradiciones. No existe una sola tradición primordial. Porque todo el mundo ha tenido tantas civilizaciones, tantos ciclos de civilizaciones que frecuentemente se han entrelazado. Es un mosaico infinito e interminable, y es verdaderamente difícil hablar de una tradición única, porque existen y hay tantas líneas de tradiciones que se sobreponen y se entrelazan. Pero el problema es este, en mi opinión. El problema nace con la afirmación del cristianismo, porque en particular con la afirmación del monoteísmo judío-cristiano. Porque todas las civilizaciones antiguas que interactúan con el continente americano, y existen las pruebas de estas interacciones, no han nunca sometido, tal vez por la distancia, que a lo mejor hacía más difícil una colonización en pleno sentido, pero si lo hubiesen querido hacer, lo hubieran podido hacer. Hablemos claro. ¿Cómo atravesaban el océano para comercializar materias primas y minerales y quién sabe cuántas otras cosas? Hubieran podido muy bien atravesar el océano para conquistar, para exterminar, para poner sus propios asentamientos permanentes. Oh Dios, algunos de estos asentamientos existieron, los han encontrado, pero continúan a negar su existencia y a esconderlo. Pero no eran asentamientos con la finalidad de una conquista, eran escalas comerciales. Mientras, con la reactivación del monoteísmo judio-cristiano bíblico, y en esta particular, con la reatificación del cristianismo, se impuso la visión a tres bandas. Una visión falsamente telemaica sobre un mundo tripartido y poblado por los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y América era exento de este discurso. La Iglesia conocía bien la existencia de América, pero la escondía. La existencia del continente americano debía ser escondida. Debía ser impedido el conocimiento de los pueblos del viejo continente. Y cuando se trató, por toda una serie de razones, de oficializar con el viaje de Colón y con los que siguieron la asistencia de este continente, se justificó también su conquista, su salvaje colonización y conquista. Se justificó por el hecho de que si
a los descendientes de Sem, o sea, los descendientes de Noé, han poblado los otros continentes. No han poblado la América. Entonces la América no fue poblada por los descendientes de Noé. Entonces la podemos colonizar y podemos hacer aquello que queramos. Es un poco el triste motivo de todo aquello que luego sucedió y se llega luego al famoso Tratado de Tordesillas que impuso el Papa. Por cierto, Papa de origen catalán, Alejandro VI de Borja, Rodrigo Borja, y lo impuso él. Todo este tratado, un tratado que concedía a España y Portugal de poder disponer de todos los territorios del mundo fuera de Europa. Y los portugueses, que eran grandes navegantes y que poseían grandes mapas náuticas secretas, conocían muy bien la existencia de América. Y ellos se opusieron al primer borrador del Tratado de Tordesillas. Pretendieron una modificación. Pretendieron que fuera movida de 3.000 millas las líneas que luego, del cual el mundo venía atribuido a Portugal y luego del cual el mundo venía atribuido a España. Y moviendo esta línea de 3.000 millas, los portugueses incluyeron en su parte de partición el territorio actual de Brasil, o buena parte de este territorio. Este desplazamiento de la línea en el Tratado de Tordesillas explica de hecho tantas cosas, tantos conocimientos. Pero el problema fue ese: se consideraron libres de civilizar, según sus parámetros de civilización. Un continente que ya era civilizado en el corazón de la civilización. Civilización que fue considerada bárbara, civilizaciones que fueron consideradas incluso infrahumanas, y por lo cual fue aceptado su exterminación. Sí, se contaron también incluso muchísimas exageraciones y falsedades sobre las culturas americanas y mejor no hablar de eso. Pero ahora me acuerdo como recientemente un papa, no me acuerdo cuál, pidió disculpa a los pueblos nativos de las Américas para el exterminio, ¿no? ¿Qué pasó? Y me contaron en Guatemala que los hombres sabios maya de hoy en día respondieron: no hay problema, eso estaba escrito, tenía que pasar, así fue, muy sabios, ¿no? Así que, otra vez, más, en base a lo que tú estabas diciendo, me acuerdo que, por ejemplo, en Europa es fácil sentir hablar en Europa y de la cultura, de los estudios de las tradiciones orientales que son importantes. Ahí con esas tradiciones se refiere siempre que estamos en el pleno Kali Yuga. Hay varios cuentos, hay quien dice que hay cientos o miles de años al final, pero en realidad los mayas dicen que ya estamos en el quinto sol, y entonces el periodo positivo para la antiquísima tradición maya ya empezó. Y empezó desde el punto de vista de los mayas el periodo positivo. En realidad hay diferentes tradiciones y puntos de vista tradicionales. Un amigo mío me decía: el hombre es como el vino, en base a la tierra, al sol que agarra, de ahí depende su cultura. Agarra su sabor, la tradición, la cultura del hombre, agarra sabor de la tierra y del sol donde nace, ¿no? Y me parece bonito eso. Entonces ahora quería dar una última noticia de los hechos que pasaron ahora por el tema de la momia de Nazca, y sabemos que pasaron los últimos años y meses 6 intentos de incautación de la momia. Hasta el momento los profesores de la universidad que están haciendo las investigaciones se opusieron hasta el momento a esto. Sabemos que hubo hace un mes, la segunda audiencia al Parlamento mexicano,
Y desde ahí la Universidad de Ica y muchos otros investigadores dieron noticias contundentes. Son tan importantes las novedades que nos dieron a nivel científico que tuviera que estar en todos la portada de todos los periódicos y de toda la televisión del mundo, pero así no fue. Pasó en el silencio, no sabemos por qué. Y sabemos que una cosa increíble es que María sí nos confirmaron que es un híbrido y tiene 4 ADN diferentes, de 2 primates, el bonobo y el chimpancé del Homo sapiens, y uno desconocido completamente, que sería la causa probablemente de la triatilia y de los cráneos muy grandes, alargados. Otra cosa es que descubrimos que hay nuevos especies, nuevos ejemplares que no son de ninguna de las especies, la están estudiando y nos darán informaciones más adelante. La Universidad de Ica dio sus resultados, confirmó que los seres de Nazca seguramente vivieron, caminaron, respiraron sobre la pampa de Nazca, y que han dicho la puerta de la Universidad de Ica está abierta porque ellos tienen la necesidad que el mundo científico internacional pueda ayudarlos. Y esperamos que muchos investigadores internacionales contesten rápido a este llamado. Y ahora esperamos que nunca el ministerio logre incautar estas momias, porque nadie se sabe qué quieren hacer con eso si la incautan. No se sabe bien. Unos periodistas preguntan qué quieren hacer si incautan esa momia y no contestan. Algunos tienen miedo que pueden ser olvidadas en algún almacén, en algún ropero. Mira, terminarían como las decenas de miles de reliquias que en Norteamérica fueron hechos desaparecer por el Instituto Smithsonian. El Instituto Smithsonian en los Estados Unidos, que claramente es una entidad americana, es una entidad que coordina los museos de los Estados Unidos, ha tenido el mérito de haber destruido miles de reliquias arqueológicas incómodas, de haber destruido miles de tumbas y sobre todo de gigantes, de humanos de elevada altura, que incluso llegan hasta 3 metros, que fueron encontrados en todo el territorio de los Estados Unidos, de haber escondido sus huesos, de haber escondido miles de reliquias arqueológicas incómodas. Pero Nicola, de eso se escucha hablar en Sardegna hace mucho tiempo también, ¿no? Sí, cada país tiene su propia versión del Instituto Smithsonian. Nosotros tenemos cierta superintendencia. Por calidad, no todas son malas. No es que quiera generalizar. Pero tenemos algunas entidades aquí en Europa que tienden a esconder e incluso a destruir algunos sitios deliberadamente. Entonces, las momias terminarían mal, sí. Pero hay que hacerse una pregunta. Yo tuve de mis informaciones algunas noticias reconfortantes, porque hay una voluntad de llevar a la luz en este momento histórico algunas cosas, de revelar la existencia de algunos hallazgos. Y mientras hay claramente ¿quién es que va en contra? ¿Quién es que impulsa el secuestro y oculta ciertos materiales? Es necesario siempre buscar de interpretar a quién da fastidio la aparición de determinadas noticias, a quién da fastidio, a quién... Más noticias que podemos dar es que en la segunda audiencia al Parlamento de México se habló mucho de metales casi imposibles, porque como sabemos contienen osmio, que es un elemento que fue descubierto hace 200 años, ni se sabía la existencia. ¿Quién trabajó eso en la antigüedad, hace casi 2000 años, y lo puso adentro de insertos tecnológicos de estos seres? Y hay muchas más noticias importantes también, pero hablo mucho de pericias, de otras pericias legales. Aquí vemos esa pericia legal que fue hecha antes de esa segunda exposición, con su medalla al cuello para que se entienda su autoridad, que dijo que solo un non iniciado a la ciencia médica de ello y un transeúnte de la calle
podría decir que esos huevos no sean biológicos y pensar que sean piedras, porque todavía hay quien cuenta historias como esta. Vamos a ver, y estuvo mucha más historia, porque se mostró en detalle la segunda audiencia que hay membranas alrededor de los huevos que sirven para la nutrición de esos mismos huevos. Y bueno, se dijo que es completamente imposible que esos cuerpos podían ser construidos, armados o manipulados. Esos seres vivieron hace tiempo y murieron en nuestro planeta y no se parecen a ningún animal del planeta y además mucho menos al hombre, al Homo sapiens. Hoy en día, si queremos construirlo, dice que no tenemos de ninguna forma una tecnología que pueda construir eso, ni invirtiendo $1 millón para un solo cuerpo. Es que es imposible, no es una tecnología que tenemos. Así dijo ese importante perito legal. Hasta que el Homo sapiens es mucho más similar a un bacterio que a esos seres. Estos especialistas dicen que nuestra ciencia no tiene de ninguna forma la capacidad de construir seres como estos, que son absolutamente biológicos. No hay otra forma de ver la cosa. Recuerdamos una cosa importante, nadie de lo que ha dado versiones diferentes, que se opone a la realidad de los seres de Nazca, nunca ha estudiado, analizado estos seres, ni estudiado los estudios de quien ha analizado. Lo hacen desde su sillón, sin ver nada, y eso no es de ninguna forma un comportamiento científico, no se puede llamar científico. Hoy en día no existen reales versiones científicas que se oponen a la realidad de estos seres. Otra noticia que nos dieron los buscadores, los investigadores desde el Parlamento de México es que los dos cuerpos de los dos seres, probablemente momias de Nazca, que fueron incautadas en el aeropuerto de Lima, supuestamente estaban yendo al extranjero, parece que fueron dañadas gravemente, que fueron destruida o muy gravemente dañada según los investigadores, porque los investigadores creo por lo que tengo entendido el ministerio, que intentaron hacer un examen que no tienen, según los que han hablado del Parlamento de México, intentaron de hacer un examen que no tienen los medios por hacer, y así dicen los investigadores independientes que fueron gravemente dañadas, y eso sería muy grave. Repito, quien quiere más detalles, vamos a hablar enseguida, vamos a hablar en más transmisiones, tenemos una playlist con muchos videos y las novedades se siguen, serán siempre más. Y Nicola, yo quería saber, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto? Entonces, yo considero que nos encontramos en una fase de la historia en donde todos los nudos tienen que llegar al peine. Esta es una época de grandes cambios, una época de grandes revoluciones y también de grandes revelaciones. Y según mi opinión, ha sido activado un proceso para llevar al conocimiento público algunas verdades. Tantas verdades sobre nuestra antigua historia como verdades sobre la realidad alienígena. En realidad, a este punto han roto los diques de una represa y están saliendo a la luz, y que claramente chocan con la mentalidad en la cual han sido educados, sea en particular modo los norteamericanos como los europeos. Y cuando un entero sistema social, cultural, te esconde ciertas verdades y hasta te empuja a ridicularizarlas. Porque la mayor parte de las personas, cuando enfrenta el caso alienígena, entra en crisis psicológica y hace una sonrisita circunstancial, como para intentar hacer ironía. Pero no hay nada por qué reír, porque no queremos bromear. La interrogante alienígena es una de las interrogantes más serias de nuestra historia y también de nuestro presente. Y no hay absolutamente nada por qué reír.
Habría más bien que llorar al ver cómo viene tratada por las autoridades. Entonces, quítense esas sonrisitas circunstanciales, profundicen el tema. Y aquí me dirijo a todos nuestros oyentes. Documentense porque hay todo un mundo que se nos viene escondiendo, que nos viene negado. Pero quizás ya estamos ahí. Hemos llegado a un periodo, a un momento en el cual todo tendrá que venir a la luz. Y hay alguien que está preparando el terreno para esta revelación. Esta es la impresión que yo me he hecho. Io mi pregunto perché esta revelazione, esta disclosure, revelaciones de la cual se habla hace mucho tiempo, ahora de repente muchos que la querían nella contrainformación, ahora se asustaron, son sospechosos, ¿por qué? No, yo no entiendo, siempre la pidieron, hace años que la quieren. Muchos de la, decimos, contrainformación, libre información, no sé si es libre, ahora de repente se asustan por el Blue Beam, un antiguo proyecto distópico según el cual con tecnologías similares las cuales se vieron en uno de los últimos películas del Hombre Araña de Spider-Man Back Home, que el set estaba también en Europa, en el cual se vieron tecnologías de hologramas en la cual la gente, la masa se creían cosas que simplemente aparecían en el cielo, y entonces según ese proyecto Blue Beam podrían ocurrir falsas invasiones alienígenas, nuevos mesías. O sea, me hace sonreír porque ¿cómo es? O sea, la Marvel hizo el spoiler de un plan tan distópico, da risa, ¿no? Y yo entiendo que puede dar miedo una tecnología como esta, muy distópica, pero ya es anacronístico. Hay tantas personas preocupadas por el tema Blue Beam, pero en base a mis informaciones, luego no quiero decir que son 100% confiables, les puedo decir que el proyecto Blue Beam ha sido archivado. La tecnología para poder hacerlo existe, la tienen, y la tecnología, sobre todo en manos a los aparatos militares, es decenas de años más avanzada que aquella que utilizamos en el mundo civil. Pero el proyecto Blue Beam fue archivado porque no existen ya las condiciones de parte de ciertas élites de poder para realizarlo. Porque las condiciones han mutado. Entonces, no cometan el error de asociar cualquier noticia referente a alienígenas, cualquier manifestación aparentemente alienígena al proyecto Blue Beam, porque es un gran error. Es una realidad que tiene que salir a la luz. Y el proyecto Blue Beam, según yo, no será nunca terminado. Fue archivado. Gracias Nicola, gracias muchas por tus comunicaciones, por estos tus ideas, puntos de vista. Antes de que dejarnos, quería preguntarte la última cosa. En ese periodo tremendo y bellísimo, ¿tú tienes algún consejo para cómo enfrentarlo por parte de quien se encuentra perdido en el medio del vado, cruzando un río? Yo siempre, cuando me piden, digo que es importante, muy importante estudiar mucho y estar centrado, ¿no? Yo creo que se puede imitar, cada uno tiene su punto de vista. Tú tienes un consejo. Es difícil dar consejo. Este es un periodo histórico. Tal vez hemos tenido la suerte o la mala suerte de vivir en uno de los momentos más interesantes de este ciclo de civilización. Es un momento que ya se ve el final. El final de una época y el inicio de una nueva época. No es solamente el inicio de la edad del Acuario en base al ciclo procesional, y es verdaderamente el inicio de un nuevo mundo, en mi opinión, y un mundo que, si todo va bien, quedarán al descubierto siglos de mentiras que permitieron a ciertos ritos de poder de encadenar al hombre, de encadenar al ser humano, de enjaular a las conciencias, de impedir al ser humano de evolucionar. Probablemente saldrán a la luz. ¿Cómo sobrevivir a todo esto? Tratemos de ser racionales. Tratemos de ser abiertos a la duda, de hacer siempre la pregunta ¿por qué? De ser abiertos a las novedades, de no dejarse engañar de las falsas informaciones. Y les recuerdo que la mayor de las falsas informaciones vienen de las autoridades, no vienen de los medios independientes.
Démosle la vuelta a la tortilla. No. Ellos dicen, las fake news, las falsas noticias que vienen de personajes que quieren contaminar la información. No. La mayor parte de las fake news, de las noticias falsas, son versiones de conveniencia difundidas por los gobiernos. Tratemos de entender el origen de las noticias. Tratemos de tener respuesta a todas nuestras preguntas, de ser sobre todo racionales y atentos a aquello que sucede. Otra vez gracias Nicola, porque el consejo que tú diste es muy importante, como tú dijiste. Gracias a todos los que nos vieron y de quedarse siempre en contacto con nosotros porque hay siempre novedades y tenemos un playlist con muchos videos sobre ese tema y sobre el tema. Quédense en contacto. Muchas gracias Nicola, muchas gracias de todo. Gracias a ti y un saludo a todos nuestros oyentes. Chao. Así que si te gusta este video dale like y suscríbete al canal, enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo.